Acuérdense que me tienen que hacer acordar. Bueno, los ingenieros estamos acostumbrados a utilizar fórmulas, ¿sí o no? Por Sí. ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. Aunque, para que no quede la duda, voy a compartir pantalla. Voy a abrir la pizarrita. Porque en verdad, la verdadera fórmula de la fuerza no es masa por aceleración, ¿eh? En verdad, la fórmula, digamos, es que la fuerza es la derivada del momentum respecto del tiempo. ¿Se acuerdan de qué es lo que es el momentum? Masa por velocidad. Masa por velocidad. Entonces, si la fuerza es la derivada del momentum con respecto del tiempo, es lo mismo que sea la derivada de la masa por la velocidad con respecto del tiempo. Y si uno resuelve esa derivada, si no me equivoco, ya ni me acuerdo de estas cosas, sería dm a dt más dv a dt. Algo así. A ver. No es. Es b por dm a dt más m por dv a dt. Eso. ¿Ya? ¿Lo compran eso que estoy haciendo, no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan un poquito de eso de derivada? De la derivada de un producto. Es uno de los... un término por la derivada del otro más el otro término por la derivada de la... Estará bien. Ahora, en el caso particular, eso es fuerza en realidad. Esa es la tercera ley de Newton. Pero en el caso que la masa sea constante, que es lo que siempre se supone, ¿cierto? Que la masa es constante, entonces, ¿cuánto sería la derivada de m a dt? Si la masa es constante. 0. Cero, ¿verdad? Porque la derivada de una constante es cero. Entonces, en el caso que la masa es constante, esta derivada es cero. Y queda solamente m por dv a dt. ¿Y qué es lo que es dv a dt? La derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿qué es? La aceleración. La aceleración. Y ahí aparece entonces que fuerza es masa por aceleración. Pero eso, ojo, es en el caso en que la masa es constante. Y recuerden que no siempre la masa es constante. ¿Ya? Pero no importa, ese es un detalle nomás, no tiene nada que ver con estadística, es para aclarar nomás el tema de por qué dije que casi que fuerza es masa por aceleración. Pero es masa por aceleración siempre y cuando la masa sea constante. ¿Ya? Si no, es lo que está aquí arriba. Bueno, volvamos a lo nuestro. Esta es una fórmula, ¿ya? No sé, yo soy ingeniero electrónico, y la fórmula base de toda la electrónica en el fondo es la que se llama la ley de Ohm, que es que la corriente, la intensidad de corriente por la resistencia es igual al voltaje, o V es igual a I por R. Esta es la ley de Ohm y es como la fórmula base de la electricidad y de la electrónica. Y de ahí parte todo. Pero la pregunta de nuevo, ¿y de dónde salió esta? ¿Y de dónde salió esta? Perdón, esta. ¿Y de dónde salen todas las fórmulas de las cuales nosotros los ingenieros somos expertos en utilizar? Porque ¿qué es lo que generalmente hace un ingeniero? Al ingeniero se le plantea un problema, uno lo modela y dice ya, entonces la fórmula para resolver esto es tal. ¿Qué datos necesito? Este y este. Va, hace el experimento, toma los datos, los mete en la fórmula, ¿cierto? Calcula lo que quiere calcular y una vez que tiene el resultado hace el análisis, concluye y toma decisiones. Eso es lo que hace un ingeniero, ¿cierto?
Generalmente, así nos enseñan a nosotros. En cualquier área de la ingeniería, desde las ciencias básicas hasta la ciencia de la ingeniería, en el fondo, vivimos con libros que están llenos de fórmulas, ¿no es cierto?, que sirven para distintas cosas, y el ingeniero lo que hace es identificar qué es lo que me sirve para esta situación, cuál es el modelo matemático que representa esta situación, que es la fórmula, y entonces la tengo ya, para esta cosa es tal cosa, y la fórmula tiene estos términos, por lo tanto necesito estos datos, y voy a buscar los datos, hago los experimentos para tener los datos, etcétera. Cuando tengo los datos, los procesos según la fórmula, saco resultados y hago análisis, tomo decisiones. En verdad es un poco lo que hacemos los ingenieros, ¿ya? Y la pregunta que vale la pena hacerse siempre entonces es, bueno, esos libros llenos de fórmulas, ¿de dónde salieron esas fórmulas? ¿Ya? Esa es como la pregunta del millón. ¿De dónde salió esta fórmula? La ley de Ohm. Ah, la hizo Ohm, claro. Pero se le ocurrió, la ley, esta es la tercera ley de Newton, ya la hizo Newton, pero ¿de dónde? Le cayó la manzana en la cabeza y así como que le dio un golpe de inteligencia hiper especial y dijo, fuerza en masa por aceleración. O Newton estaba comiendo atún y de repente le vino a la mente, ¿no es cierto?, una genialidad y dijo, el voltaje es la intensidad corriente por la resistencia. No debe haber sido así, ¿no es cierto? Eso no fue así, ¿ya? Bueno, el término regresión, ¿qué te evoca, Walter? La palabra, no, olvídate de estadística, estoy hablando nada más que de la palabra regresión. Cuando tú escuchas la palabra regresión, ¿qué cosa te evoca? ¿Qué se te viene a la mente? Olvídate de la estadística, no estamos conversando de cultura general nomás, no tiene nada que ver con estadística. Regresión, ¿qué te evoca? ¿Qué cosas te viene a la mente? Esa palabra. Como regresar. Como regresar, ¿no es cierto? La palabra no dice regresión, o sea, como volver atrás. A ti, Claudia, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra regresión? Sí, también había pensado como en regresar. Regresar. ¿Y a ti, D'Angeli? Lo mismo, profe. Lo mismo. Bueno, para que vean que están conectados, porque efectivamente regresión viene de regresar, ¿ya? Regresar es volver atrás, ¿cierto? Es un poco la idea de regresar, volver atrás. Entonces, regresión, volver atrás, ¿qué tiene que ver todo esto con la fórmula? Bueno, justamente, y esta es la esencia de lo que es el análisis de regresión, el análisis de regresión es la técnica estadística que nos permite desarrollar el modelo matemático, ese que nosotros los ingenieros llamamos fórmula, ¿no? Normalmente los ingenieros partimos de que la fórmula existe. Fuerza, masa por aceleración, está en el libro, llevo y la uso, ¿ya? Y lo que hago yo es buscar los datos, ¿ya? Meterlo a la fórmula, calcular y analizar y tomar decisiones, etc. En la regresión es al revés. Es del experimento llegar a la fórmula. Es decir, es como ir hacia atrás, ¿ya? Y como ir hacia atrás es regresar, de ahí viene el nombre de regresión. ¿Comprenden un poco la idea de lo que es regresión, Walter? ¿Podría repetir, profe? De regresar del experimento. Mira, deja el micrófono abierto para que conversemos. Cuando en ingeniería, ustedes están estudiando ingeniería, ¿cierto? Estamos llenos de fórmulas. Tú, cualquier cosa, vas al libro y ahí está la fórmula, ¿cierto? Fuerza, masa por aceleración. Si quieres calcular la fuerza, ahí está la fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Y tú vas y haces el experimento para obtener la masa, la aceleración, teniendo los datos, los metes en la fórmula y calculas la fuerza. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Y la fórmula se da por dada, ahí está. Alguien la hizo, ahí está, ¿ya? Y la usamos. Entonces, la regresión es justamente lo contrario. O sea, es decir, la fórmula está, la fórmula es el modelo matemático que representa la situación física. Por ejemplo, en el caso de fuerza en masa por aceleración, es una situación de orden físico, ¿no es cierto?, de la física, ¿ya? De la ciencia física. Y F igual a M por A es un modelo matemático que representa cierta situación física, ¿ya?
Y lo mismo vale para cualquier fórmula en cualquier disciplina, ¿ya? Pero centrémonos ahí en esa fórmula porque todos la conocemos. Entonces, tenemos el modelo matemático ya listo. Nosotros hacemos las pruebas en ingeniería para obtener los datos y aplicamos el modelo matemático, ¿ya? O sea, ¿ya? Entonces, partimos del modelo matemático y vamos a hacer el experimento para encontrar los datos que después vamos a utilizar en el modelo matemático para poder calcular. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me entiende bien, Walter? Sí, sí, profe. Ya. Se entiende. Ahora, la regresión es justamente lo contrario. No tenemos la fórmula, sino que hacemos el experimento y a partir del experimento llegamos al modelo matemático, que después se convierte en lo que llamamos fórmula. Entonces, como lo contrario, es como ir de atrás hacia adelante, como regresar. Y de allí el nombre de regresión de esta materia que vamos a ver ahora. ¿Te queda claro? Como estudiar los fenómenos físicos, ¿no? En general, físico, de cualquier disciplina. Nosotros en ingeniería partimos del hecho que la fórmula está, el modelo matemático existe. Bueno, ¿cómo se llegó a ese modelo matemático? A través de la regresión. Se hicieron experimentos y con esos experimentos se llegó al modelo que hoy día le llamamos nosotros la fórmula. Entonces, eso es lo que hace la regresión. A partir de la experimentación, volvemos hacia atrás y determinamos el modelo matemático que se transforma en lo que llamamos fórmula. Al revés de lo que hacemos siempre, que la fórmula está dada, ¡pum! ¿Ya? Y nosotros usamos, simplemente validamos, o sea, le metemos valores a las variables que aparecen en la fórmula. ¿Ya? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y de dónde salió la fórmula? De hacer un análisis de regresión. ¿Ya? Entonces, el análisis de regresión es la técnica estadística que nos permite encontrar los modelos matemáticos que representan situaciones físicas o de cualquier disciplina, o lo que normalmente llamamos fórmulas. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, cuando hacemos regresión no conocemos la fórmula. La regresión nos lleva a la fórmula. ¿Entiende, Claudia? Sí, profe. ¿D'Angeli? Sí, profe. Ya, ok. Estamos entonces. ¿Ya? Entonces la regresión es como al revés. ¿Ya? Nosotros siempre hacemos experimentos, tomamos datos y los metemos en la fórmula, que ya está, existe. Aquí al revés. No hay fórmula. ¿Ya? Hacemos experimentos y con los datos del experimento llegamos a la fórmula. Y recién va a existir la fórmula. Entonces, y eso es lo que hace el análisis de regresión. Ya. Ya. Si estamos de acuerdo entonces en la idea del concepto, digamos, el concepto de lo que es la regresión, vamos a establecer algunas cuestiones, ¿ya? Antes de meternos con los números y con el software. Cuando hablamos de regresión, en general, hay distintos tipos de regresión. ¿Ya? Está lo que llamamos regresión lineal. Y si hay regresión lineal, ¿qué otra regresión habrá, Walter? ¿No lineal? No lineal, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos que tengo esta relación, y es igual a 2x. Si yo represento eso en el plano, en el sistema cartesiano, cual común y corriente, Claudia, ¿qué voy a ver? ¿Qué figura geométrica voy a ver? Una línea. ¿Una línea de qué tipo? Porque hay ¿De qué líneas tipo? curvas, líneas Así. rectas, líneas... ¿qué No, tipo? línea recta. Una línea recta, ¿cierto? Línea recta. Perfecto, ¿ya? Entonces, cuando la regresión, ¿ya? O sea, la relación entre una variable que está en estudio y una variable que es la respuesta, que es lo que queremos estudiar, al representarlo es una línea recta, entonces se habla de regresión lineal.
¿ya? Entonces, regresión lineal es cuando la representación de ese modelo es una línea recta. Por lo tanto, la regresión no lineal será cuando no es una línea recta, una curva, una parábola, lo que sea. Eso ya es no lineal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿se entiende bien eso? No estoy descubriendo nada, estoy precisando algunas cosas, ¿no? Ya. Sí, profe. Ya, entonces, fíjate, ahí tengo una ecuación, llamémosla así, porque así le llamamos normalmente, ¿no es cierto?, en ingeniería o en matemática, una ecuación, ¿ya? Que tiene dos variables. Generalmente, ¿no es cierto?, hay una variable que le llamamos variable dependiente, ¿cierto? Y una variable que le llamamos independiente, ¿ya? Generalmente las denominamos como X e Y. Entonces, donde el X es la variable independiente, entonces para distintos valores de X iba tomando ciertos valores. Entonces, X es la variable dependiente y es la variable independiente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una fórmula como esta, ¿ven? Z igual a X más Y. ¿Qué será eso, Walter? Una recta igual, Una recta, ¿dónde? en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, ¿cierto? Este igual 2x es una línea recta en el plano, ¿cierto? En el plano XY. En el plano XY igual a 2x es Una recta inclinada. una recta inclinada, una cosa así, digamos, por ejemplo, ¿ya? Y esta z igual a x más y sería una recta, pero en el plano, perdón, en el espacio tridimensional. En ese espacio, x y z es una recta, pero en el espacio tridimensional, porque tiene dos, aquí sería el z la variable dependiente y el x y el y la independiente, ¿ya? Y al representarlo es una recta, pero en el espacio tridimensional, ¿ya? Yo insisto, todo esto no es nada que ver con estadística, estoy haciendo y recordando algunas cosas y precisando esto que ustedes lo deben conocer del cálculo, del álgebra, de la geometría analítica, no sé, ¿ya? ¿Estamos bien, Claudia, D'Angeli? Sí, Sí, profe. Ya, ok. Ahora, en este caso particular que está acá arriba, como ojo, hablamos de variable dependiente y variable independiente. Después le vamos a cambiar el nombre, pero ahora llamémosla dependiente e independiente. Cuando la variable independiente es una sola, ¿ya?, se llama simple. Cuando la variable dependiente es más de una, se llama múltiple. ¿Ya? O sea, en este caso, si estamos hablando de regresión y este fuera el modelo de regresión, este sería un modelo de regresión lineal, porque es una línea recta, simple, ¿ya? Entonces tendríamos regresión lineal simple. Y este otro de acá abajo también es un modelo de regresión lineal, pero no es simple, es múltiple. ¿Por qué? Porque tiene más de una variable independiente, perdón. Entonces tendríamos regresión lineal múltiple. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una fórmula de este tipo? Igual a k por x cuadrado, por ejemplo. ¿Qué sería eso, D'Angeli? Si lo grafico en el plano x, y. ¿Qué figura me daría? ¿Una recta?
¿D'Angeli? Bueno, se fue. ¿Claudia? Es una parábola o Una parábola, así ¿cierto? como Una cosa así, no sé, ya. Pero no es una recta, estamos claros, es una parábola, ¿ya? Entonces, esto sería regresión no lineal, ¿cierto? Porque no es una recta. Pero como tiene una sola variable regresora, ¿ya? Porque tienes solamente la variable x, sería la regresión no lineal simple. ¿Por qué? Porque tiene una sola variable regresora. Pero si yo tuviera, por ejemplo, esta fórmula igual a k1 por x1 al cuadrado más k2 por x2 al cubo, no sé. Eso no sé lo que es. Pero claramente es no lineal, ¿no es cierto? La única manera que una fórmula, de alguna manera, al ser representada en el sistema cartesiano bidimensional, sea una recta, es que los exponenciales, o sea, los exponentes de las variables sean 1. Esto es K2, ¿eh? K2 por x2 al cubo. ¿Ya? Entonces, esto claramente es no lineal, ¿ya? La única manera, insisto, en que esto fuera lineal es que este y este fueran 1, ¿ya? Como en el caso de acá. Esto, ¿ven? Aquí es 1. Entonces, claramente esta ecuación de regresión, digamos, supongamos que esta es una regresión, es no lineal. Pero, ¿es no lineal simple, Walter? Sí, sí, porque depende de una nomás, de X nomás. Como de x, x1 y x2. Ah, no, múltiple entonces. Múltiple, ¿no es cierto? Porque tiene más de una variable regresora. Entonces sería no lineal múltiple. ¿Eh? Entonces tenemos regresión lineal simple y múltiple y regresión no lineal simple y múltiple. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de regresión lineal? Que al representarla es una línea recta, en el plano, en el espacio, donde sea. ¿Cuál es la característica de regresión no lineal? Es que al representarla gráficamente no es una recta. ¿Cuál es la característica de la regresión simple? Es que tiene una sola variable independiente. ¿Cuál es la característica de la regresión múltiple? Es que tiene más de una variable independiente. Entonces podemos tener regresión lineal simple, o regresión lineal múltiple, o regresión no lineal simple, o regresión no lineal múltiple, ¿ya? Esos son los casos que se pueden dar, ¿ya? Ahora, hay un caso especial, que es lo que se llama la regresión polinomial, pero que en verdad se puede también reemplazar por una regresión lineal simple, que es cuando yo tengo una fórmula de este tipo, igual a una constante, por ejemplo, más otra constante por x1, más otra constante por x, no, por x al cuadrado, más otra constante por x al cubo. Suponiendo que este uno que está aquí no va. Ya. Este caso, ¿se dan cuenta? Sería lo que se llama regresión polinomial, porque es un polinomio. Y vendría siendo un caso como de regresión no lineal simple, ¿cierto? No lineal porque no es una línea recta, claramente, y simple porque depende de una sola variable, de x. Solo que x está elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, pero solo x, ¿ya? Entonces,
En este caso es regresión polinomial, ¿ya? Es un caso específico, particular, pero en verdad lo que se hace para no trabajar con regresión polinomial, este x2 se reemplaza como en una nueva variable, por ejemplo, se le llama y. Y a este x al cubo se le llama, por ejemplo, z, o cualquier otro nombre, da lo mismo, ¿ya? O si quieren x1 y x2, ¿ya? Entonces, K0 más K1X más K2Y más K3Z se transforma en regresión lineal, porque están todos los exponentes elevado a 1 y múltiple, porque tiene más de una, ¿ya? Entonces se reemplaza y pasamos a un modelo de regresión lineal múltiple. O sea, en el fondo, el modelo de regresión polinomial se puede reemplazar por un modelo de regresión lineal múltiple. Y nos ahorramos un modelo adicional, digamos, ¿ya? O se puede trabajar como regresión polinomial también, da lo mismo. Antes se hacía esto, generalmente, para evitar trabajar con modelos de regresión polinomial porque tienen exponentes, hay que estar elevando al cuadrado, al cubo, etc. Porque, claro, existía la dificultad del cálculo, ¿ya? Imagínense cuando no existían las calculadoras o los software. Ahora, digamos, da lo mismo trabajarlo como regresión polinomial porque todo el cálculo ya está superado, ¿no es cierto?, por el computador, por los programas específicos que hay para trabajar la estadística, como el StatGraphic u otros. Entonces, en ese sentido da lo mismo. Pero están las dos posibilidades. Reemplazar el x2, el x al cuadrado por una variable que se llama x2, y el x al cubo por una variable que se llama x3, y se transforma esto en un modelo de regresión lineal múltiple. Lo que en verdad es un modelo no lineal, ¿cierto? Porque tiene al cuadrado y tiene al cubo, ¿ya? Pero haciendo un reemplazo de variables, lo transformamos en un lineal múltiple y lo trabajamos como regresión lineal múltiple, que es más fácil que trabajarlo como regresión polinomial, por el tema de los cálculos. Pero insisto, dado que hoy día ya los cálculos no son tema, porque los cálculos lo hace el computador y el software apropiado, entonces como queda lo mismo, pero se los comento porque las dos posibilidades están. Bueno, esas son cosas, digamos, así de carácter general. Entonces, ya sabemos lo que es la regresión. La regresión es, ¿cierto?, una técnica estadística que nos permite, a través de la experimentación, llegar al modelo matemático que representa una cierta situación. Tenemos regresión lineal y no lineal, regresión simple y regresión múltiple. Y normalmente, cuando se mezclan las dos cosas, podemos tener regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión no lineal simple, regresión no lineal múltiple, dependiendo de cuál sea la situación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Claudia? ¿No, profe? ¿Gustavo? ¿Alguna pregunta? ¿Walter? No, profe. Ya. Entonces, ¿ya? Antes de entrar, digamos, a la parte numérica, ¿ya?, y todo, cuando uno hace un análisis de regresión, ¿cierto?, y a partir de una situación física llega a una fórmula, ¿cómo sabe cuán buena es esa fórmula? O sea, cuán bien esa fórmula representa a los datos, esos que estamos, con los cuales partimos para procesar y llegar a una... Bueno, acuérdense, la regresión, yo hago el experimento, tomo los datos y a partir de los datos genero la fórmula, por decirlo así, o lo que más bien se llama el modelo matemático, que nosotros le llamamos fórmula, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé si ese modelo matemático es bueno, es más o menos, es malo? O sea, ¿cómo sé cuán bien ese modelo matemático representa la situación real? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide la calidad de esa fórmula? ¿Cuán buena es la fórmula versus el problema verdadero? Entonces, ya vamos a ver cómo se calcula y todo eso. Hay fórmulas y vamos a ver cómo se calcula en el programa, porque las fórmulas están en los libros, yo no voy a ver eso. Pero hay un coeficiente, voy a
borrar aquí un poquito para tener espacio. Ah, voy a borrar esto. Ya. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de determinación. Que se representa con la letra R al cuadrado. R al cuadrado es lo que se llama el coeficiente de determinación. Y R al cuadrado es un valor que oscila entre 0. Hay una fórmula para calcularlo, pero ya cuando uno lo calcula es un valor que oscila entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo es que se evalúa un modelo? La primera evaluación, o sea, cuán bien se ajusta el modelo que acabamos de encontrar a los datos, es a través del R cuadrado, ¿ya? O del coeficiente de determinación, ¿ya? Entonces, el modelo, por decirlo de alguna manera, es mejor mientras más cercano a 1 es el R cuadrado, ¿ya? Y el modelo es peor mientras más cercano a 0 es el R cuadrado, ¿ya? Entonces, al calcular el R cuadrado, por ejemplo, si calculo el R cuadrado y me da 0,86, ¿ya? En realidad, el R cuadrado es un valor entre 0 y 1, pero normalmente los software o lo expresan en porcentaje. Probablemente va a aparecer así, como 86%, ¿ya? Pero como es un valor entre 0 y 1, no puede ser 86, tiene que ser 0,86. Bueno. ¿Cómo encuentras tú que sería ese modelo, Walter, si da el R cuadrado 0,86? Dado el hecho de que mientras más cercano a 1, mejor es el modelo. Mientras más cercano a 0, peor es el modelo. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Bueno, más o menos, malo, regular, más que regular? ¿Cómo? Como más para bueno. Más para bueno, ¿cierto? Porque está bastante cercano a 1. ¿Ya? Por ejemplo, un R cuadrado de 0,25. Claudia, ¿cómo lo considerarías tú? Malo. Malo, ¿cierto? Porque está bastante cercano al 0. Bastante lejos del 1. Gustavo, ¿estás ahí o no? Gustavo. Bueno, para cualquiera. R cuadrado igual a 0,5. ¿Qué dirían de eso? Estaría en la mitad. Sí, pero ¿cómo sería ese modelo? Bueno, más o menos, malo. Más o menos. Más o menos, ¿cierto? Dudoso, porque está tan cercano al 1 como al 0. Sí. Ya, pero ahora, yendo a la práctica, así para hacerlo más cortito el cuento. En la práctica, esto ya son cuestiones empíricas, ¿no es cierto? Que lo da la práctica. Generalmente, de aquí para acá, el modelo es aceptable. Y más bueno mientras más cercano a 1 sea. De aquí para allá, ya un modelo ya no es aceptable ya. O sea, no podemos confiar en que los resultados que nos va a dar ese modelo sean buenos, ¿ya? Eso empíricamente en la práctica. Ahora, aquí entre medio, ya ahí hay que, no sé, los que sean
creyentes, tengan fe de que si lo consideran bueno, o sea, pueden considerar el modelo aceptable o no, eso ya depende de uno. Y tengan fe de que lo que decidieron es correcto. ¿Ya? O sea, entre 0,4 y 0,6 una zona de incertidumbre, digamos. ¿Ya? Si es mayor que 0,6, se da por aceptado el modelo. Si es menor que 0,4, o sea, no es aceptable en el sentido de que los resultados que ese modelo pueda entregar no van a ser muy confiables. Ahora, si es el único modelo que tengo que usarlo nomás, pero sabiendo que los resultados pueden ser engañosos, no ser muy buenos. ¿Ya? Y entre 0,4 y 0,6, bueno, el modelo es, no sé, pues, ahí cada cual decide, de acuerdo a su propio criterio nomás, y confíen en su creencia de que decidieron bien. ¿Estamos? Ya, ahora, ¿cómo se calcula el R cuadrado? De otro cuento, pero así se analiza el R cuadrado. ¿Ya? Ahora, hay otro coeficiente que en el fondo es la raíz cuadrada del R cuadrado. Por lo tanto, la raíz de R cuadrada, la raíz cuadrada de R cuadrado, ¿qué es, Claudia? R. R, ¿cierto? R se llama coeficiente de correlación. ¿Ya? Este R, que ahora es un valor que se mueve entre -1 y 1, ¿ya? La correlación es cuán relacionada está la variable independiente con la variable dependiente. ¿Ya? ¿Cuán relacionadas están? ¿Cuánto depende esta de esta otra? O no depende nada a lo mejor. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de correlación lo que mide es eso. ¿Cuán fuerte es la relación entre esas dos variables? ¿Ya? Entonces, cuando el R está entre 0 y 1, o sea, cuando R es mayor que 0, se habla de correlación directa. Y cuando el R es menor que 0, o sea, negativo, se habla de correlación inversa. ¿Qué significa correlación directa? Significa que si la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Por ejemplo, X, Y. ¿Ya? Esta fórmula, esta ecuación estaría representada por algo así como mx más b, ¿cierto? Es una fórmula de la ecuación de una red. ¿Ya? Que cuando x vale 0, corta en b al eje de la y. ¿Ya? Donde el m es la pendiente, el b el lugar donde corta la red. ¿Ya? ¿Qué tipo de correlación creen que tiene usted ahí? Aquí la correlación es entre las variables, no entre las constantes. M y b son constantes. ¿Qué tipo de correlación creen ustedes que tendrá la variable dependiente con la independiente? El y con el x. ¿Correlación directa o correlación inversa? Walter. Yo creo que directa. Directa. Porque acuérdense, correlación directa, cuando la variable independiente, que en este caso es el x, aumenta, es decir, va para allá, ¿qué está pasando con el y? También está aumentando. Para allá, ¿no? Cuando el x va aumentando, el y también va aumentando. ¿Eso se ve claro, Claudia?
Sí, profe. Ya. Por otro lado, ¿qué es la correlación inversa? Es al revés. Cuando la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Por ejemplo, ahí. ¿Qué pasa cuando el X aumenta aquí? El Y disminuye. ¿Se ve claro eso? Cuando el X aumenta, el Y baja. ¿Se ve bien eso? La correlación es como la pendiente, profe. Justamente. Pendiente positiva, correlación directa. Pendiente negativa, correlación inversa. Ah, ok. Pero conceptualmente es eso. Correlación directa, cuando la variable independiente, que en este caso es el X, ¿no es cierto?, aumenta, ¿qué pasa con la otra, con el Y? También aumenta. Entonces correlación directa. ¿Y qué pasa cuando la variable independiente, que es el X, aumenta, como en el caso este 2 de acá? ¿Qué pasa ahí cuando el X aumenta? El Y va bajando, va disminuyendo. Entonces, correlación inversa. ¿Ya? Y eso desde el punto de vista del cálculo, ¿no es cierto?, está representado por la pendiente positiva o la pendiente negativa. ¿Está claro, Claudia? Sí, profe. Ya, ok. Ahora, ¿cómo creen ustedes que es la correlación para esta situación? El X, el Y. ¿Qué tipo de correlación será ahí? ¿Directa o inversa? Constante. O sea, esa línea representa una constante, sí, pero la correlación será directa o inversa. Estaría como ninguna de las dos, yo creo. Ninguna de las anteriores. Claudia, ¿qué dices Sí. tú? Sí, ninguna. Igual creo que Ninguna. ninguna. Efectivamente. Ahí, ¿qué pasa cuando el X aumenta? ¿Qué pasa con el Y? ¿Aumenta o disminuye? Si aumentara Se sería quedan correlación igual. directa, si disminuyera sería correlación inversa. Y aquí no pasa nada. El X aumenta o disminuye, el Y se mantiene en su mismo valor. Entonces, en este caso, este es un caso en que el R es cero. O sea, no hay correlación. Entonces, cuando el valor de R es cero, es justamente esta situación. No hay correlación. El Y es independiente del X. El X puede subir, puede bajar y el Y no se mueve. No depende del X. ¿Se dan cuenta? Ahí no hay correlación. Por lo tanto, el R tendría que ser cero. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Estamos todos en la parte conceptual, ¿no? Después nos vamos a meter con un ejercicio a la parte práctica. Claudia, ¿alguna consulta? No, profe. Todo Ya. claro. Ya. Entonces, correlación directa, variable independiente aumenta, la otra también. Correlación inversa, la independiente aumenta, la dependiente disminuye. Listo. Si es una recta horizontal, no hay correlación porque el Y no depende del X. El X se mueve como quiera y el Y no se mueve, por lo tanto, no hay correlación. No tienen relación las dos variables. ¿Ya? A ver, voy a hacer un dibujo y les voy a hacer una pregunta a ver qué creen ustedes. Voy a borrar aquí un poquito esto. A ver cómo estamos entendiendo el cuento. X
Ese se supone que tiene una leve inclinación hacia arriba, aunque no me quedó muy bien el dibujo, pero no es exactamente horizontal. ¿Se dan cuenta? Va subiendo, pero levemente. Claudia, ¿qué tipo de correlación habrá ahí? ¿Directa o inversa? Directa. Directa, ¿no es cierto? Porque el X va aumentando y el Y también aumenta, poquitito, pero aumenta, ¿cierto? Ahora, el valor de R, acuérdense, ¿ya? El valor de R, si R es mayor que 0, es correlación directa. Para este caso particular, el que acabamos de ver, el R estará más cercano a 0 o más cercano a 1. Más a 0. Más a 0, ¿no es cierto? Porque si la bajamos un poquito, quedaría 0. No habría correlación. Entonces, una situación como esta, en estadística se dice que hay una correlación débil, ¿ya? Entonces aquí habría correlación, una leve o una débil correlación directa, así tendríamos que decir. Porque es directa, pero es débil, es apenita, ¿ya? Apenita. No obstante, si la curva, si la recta fuera... ¿Por qué se sabe que es débil? Porque, fíjense, si aquí tengo un X1 y acá tengo un X2. Grandes aumentos de X provocan apenas un pequeño aumento del Y. ¿Se dan cuenta? O sea, la correlación es débil porque el X tiene que aumentar mucho para que el Y crezca un poco. Entonces es débil la correlación, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si la situación fuera esta otra? Ahí. ¿Cómo sería esa correlación, Claudia? ¿Directa o inversa? También directa. También directa, ¿cierto? Aumenta el X y aumenta el Y. ¿Débil o fuerte? Fuerte. Fuerte. ¿Por qué sabe que es fuerte? Porque pequeños aumentos de X provocan grandes aumentos de Y. ¿Te das cuenta? Pequeños aumentos de X provocan grandes aumentos de Y, entonces hay una correlación fuerte, ¿ya? O sea, el Y depende fuertemente del X. Se mueve un poquito el X y el Y se dispara. Entonces, ahí hay correlación fuerte. Entonces, en este caso es correlación fuerte. Y es directa porque X aumenta, el Y aumenta. Aquí también es directa, pero la correlación es débil, ¿ya? ¿Por qué? Porque el X tiene que moverse mucho para que el Y se mueva un poquito. Entonces, es débil la correlación. El X no influye mucho en el Y, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de débil y de fuerte? Sí, profe. Sí, profe. Y eso numéricamente se traduce en lo siguiente. O sea, cuando el R es cercano a 0, ¿cierto? Sin ser 0, la correlación es débil. Cuando el R es cercano al 1, sin ser 1, ¿cierto? La correlación es fuerte. Entonces, mientras más cercano a 1 es el R, más fuerte es la correlación. Mientras más cercano al 0, más débil la correlación, ¿ya? Y lo mismo exactamente corre si la correlación fuera inversa. Es decir, si tuviéramos esto, ¿ya? Ahí es correlación inversa débil. Pero si fuera así, sería correlación inversa, pero fuerte, ¿ya? Pero aquí estaríamos, entonces, de nuevo, si el R es cercano a 0, débil. Si el R es cercano a -1, fuerte, ¿ya? Porque cuando la correlación es inversa, el R es negativo. Cuando la correlación es directa, el R es positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy nada más que estableciendo terminología con la que vamos a trabajar.
coeficiente de correlación o R cuadrado, coeficiente de determinación o R cuadrado, que es un valor entre 0 y 1, que mientras más cercano al 0, el modelo que obtuvimos, ¿cierto?, aplicando regresión, mientras más cercano al 0, por decirlo así, el modelo es más malo, mientras más cercano al 1 es mejor, ¿ya? El coeficiente de correlación es que relaciona, digamos, cuán unidas están las variables regresora y la variable dependiente e independiente con la dependiente, ¿ya? Tenemos correlación directa e inversa. Directa es cuando la variable independiente aumenta, la dependiente también. Correlación directa. Cuando la variable independiente aumenta, pero la dependiente disminuye, correlación inversa. Mientras más, eso significa que el R va entre menos 1 y 1. Cuando el R es negativo, correlación inversa. Cuando el R es positivo, correlación directa. Cuando el R está cercano a 0, la correlación directa o inversa es débil. Cuando el R está cercano a 1, la correlación directa es fuerte. Cuando el R está cercano a menos 1, correlación inversa, fuerte. ¿Ya? Eso es más o menos lo que hemos visto sobre esto. Previo, ¿no es cierto?, dijimos que tenemos dos tipos de regresión, lineal y no lineal. ¿Cómo la reconocemos? Al representarla gráficamente, cuando la representación gráfica es una recta, es regresión lineal, y cuando no es recta, es regresión no lineal. Cuando la variable respuesta o la variable dependiente depende de una sola variable independiente, es regresión simple. Cuando depende de más de una variable independiente, es regresión múltiple. Entonces podemos tener ahí regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión no lineal simple, regresión no lineal múltiple, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Y un modelo, una vez trabajados los datos y obtenido el modelo matemático, lo evaluamos para ver cuán bueno o más o menos o malo es a través de cuánto vale el R cuadrado. Y la correlación que hay entre las variables independiente y dependiente la evaluamos a través del R. ¿Cómo se calcula el R cuadrado y el R? Hay fórmulas para eso, pero la gracia es que nosotros lo que hacemos es meter los datos al Stagraphic, y el Stagraphic nos devuelve como resultado el valor de R cuadrado y el valor de R. Y nos puede graficar cómo es bueno, en el caso del plano nomás, porque ya en el espacio, o el espacio tridimensional o n-dimensional, ya no se puede graficar. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Claudia, No, D'Angeli, No, profe. ya. Bueno, entonces, voy a usar un ejemplo, ¿ya?, de un experimento que ya está hecho. De hecho, están ¿ya? Se quiere establecer qué relación hay entre la temperatura y la presión, ¿ya? En un cierto experimento, ¿no es cierto?, se mide la temperatura y se mide la presión. ¿Ya? La primera observación, se mide la temperatura, se mide la presión, y se va anotando. Voy a dejar de compartir, o voy a compartir ese... Bueno, este que está acá. ¿Están viendo qué cosa? Perdón. el Word, ¿Solo el Word? sí. Ya. Entonces ahí se hizo O sea, Dime, Claudia. no, le iba a decir que esa tabla de las temperaturas y presión. Ya. Entonces se hace un experimento, ¿ya? Se toma una primera observación, se toma la temperatura que hay en ese momento y cuál es la presión. Y se anota ahí, 194,5, 20,79. Se toma una segunda observación, 194,3, 20,79, y así se toman 17 observaciones. Bueno, estos datos yo los tengo puesto aquí en un Excel, pero en verdad, claro, ustedes no lo están viendo porque ahí están. Esos son los mismos datos que estaban
los puse en Excel, pero en verdad lo voy a, esto lo necesito, los voy a copiar a esta gráfica, porque ahí es donde vamos a trabajar, copiar. Entonces, voy a ver cómo he hecho correr esta gráfica. Me espero en un cachito. Voy a bajar esto. Ya, no sé ni qué hice, pero voy a compartir pantalla ahora con el Instagraphic que acabo de abrir. Y a ver si puedo copiar aquí los datos. Ya, ahí. Están viéndolo el Instagraphic, ¿verdad? ¿Ahora? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, entonces, esto lo que está en la columna 1 era, me parece que presión. Y estos son los datos de temperatura. Entonces, lo que estamos tratando de ver, vamos a partir de la experimentación, o sea, de estos datos que se tomaron, ver qué relación tiene la presión con la temperatura, considerando la presión como la variable dependiente y la temperatura como la variable independiente, ¿ya? Entonces, ¿qué haríamos acá en esta gráfica? Vamos a relacionar un factor, porque solamente, aquí habría regresión simple, puesto que estamos pensando que la presión solamente depende de la temperatura, o sea, de una sola variable. Entonces, elegimos un factor. Y entonces entramos acá donde dice regresión simple. ¿Ya? Entonces, me dice, bueno, ¿quién es su Y o su variable dependiente? La presión. ¿Quién es su X o variable independiente? La temperatura. Ya, aceptar. ¿Qué tipo de regresión va a utilizar? Porque aquí uno selecciona el tipo de regresión. ¿Ya? Yo creo que esto ya depende de la experiencia del que está haciendo los experimentos, ¿cierto? O del conocimiento de los científicos que están trabajando en el cuento, de los ingenieros, etc. Pero supongamos que pensamos que la regresión es lineal, es decir, que la relación entre el Y y el X es una línea recta. Entonces elegimos regresión lineal y ponemos aceptar. Y acá, antes de ver nada, le vamos a decir solamente que nos haga dos cosas, el gráfico y el resumen del análisis, ¿ya? Entonces acá en el gráfico, si ustedes se dan cuenta, hay dos tablitas, ¿ya? La de arriba, que ya vamos a ver para qué la utilizamos, y esta que está acá abajo, que nos da un valor de P, ¿ya? Que ya vamos a ver también para qué nos sirve. Este P es muy importante. Bueno, estos tres P, valores de P son importantes, pero eso ya lo vamos a ver después. En principio, aquí aparece el coeficiente de correlación, ¿ya? El R, 0,99. Y está el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que nos dice que es 99,44%. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que es el modelo que estamos encontrando? Si el R cuadrado es 0,99. Es como fuerte. O sea, el modelo, el R cuadrado nos sirve para evaluar el modelo, cuán bueno es el modelo, ¿ya?
el R, el que está arriba, el coeficiente de correlación, nos permite ver cuán fuertemente relacionadas están las dos variables, la dependiente con la independiente. ¿Ya? Entonces, un R cuadrado o coeficiente de determinación de 0,99 es muy bueno, es casi 1. Es decir, el modelo que se nos va a presentar ahora es confiable, lo podemos utilizar para poder predecir, porque finalmente, ¿para qué sirve la regresión? Es para hacer predicciones, para pronosticar, ¿ya? Esa es la función que tiene la regresión, ¿ya? Entonces, porque por ejemplo, cuando yo tengo fuerza igual a masa por aceleración, por ejemplo, que la masa fuera 3, ¿ya? Entonces, fuerza igual a 3 por la aceleración. Entonces, ¿qué voy viendo yo? Para esta aceleración, ¿cuál será la fuerza? Y voy evaluando. Para una aceleración de 4, ¿cuánto será la fuerza? 4 a 12. Para una aceleración de 5. Entonces, puedo hacer pronóstico, predecir. Entonces, para una aceleración de 20, ¿cuál será la fuerza? Tomo el 20, lo pongo en la forma y pronostico, ¿ya? Esa es la función de la regresión. Los modelos de regresión sirven para pronosticar, para predecir, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el modelo que nos propone esta gráfica? Es el modelo que está aquí abajo, ¿ya? Que si yo lo escribo como fórmula, ¿ya? Sería, llamémosle, bueno, presión igual a esa constante, 155, 296, más 1,90, 168 por la temperatura. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una fórmula. Ahora yo puedo predecir para cualquier temperatura cuál va a ser la presión, a partir de un experimento que hice. Hice el experimento, encontré el modelo, ese modelo es bueno porque tiene un R cuadrado de 0,99, o sea, es confiable, y entonces yo puedo usar ese modelo ahora para predecir. Para la temperatura que yo quiera, puedo predecir cuál será la presión. Es la fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es el modelo que nos propone esta gráfica, ¿ya? De acuerdo a toda una teoría y técnica que hay detrás. Pues esta cuestión no llegó de la nada, ¿va? Se llama por el método de los mínimos cuadrados, se hace todo un proceso y se llega a esto, ¿ya? Ahora, la pregunta que uno se hace, ya ahí está el modelo, la fórmula, ¿cuán buena será esa fórmula? ¿Ya? O sea, si le meto una temperatura me va a entregar una presión, pero ¿cuán confiable o cuán verídica será esa presión? Depende de cuál valor del R cuadrado, y el R cuadrado aquí es 0,99, o sea, bastante bueno. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tengo el R cuadrado y tengo el R, tengo el modelo, ¿ya? Básicamente es lo primero que uno mira, ya vamos a ver las demás cosas, ya es lo primero que uno mira, ¿ya? Entonces este es un buen modelo porque tiene un R cuadrado muy cercano a 1, por lo tanto las predicciones que yo haga con este modelo, con este que me dio acá abajo, presión, deberían ser valores bastante aceptables, bastante parecidos a los verdaderos. Miren, hagamos una prueba, miren. Por ejemplo, aquí sale que para 200,9 en el punto 7, ¿ya? Para una temperatura de 23,89, la presión es 200,9. Veamos el modelo, ¿cuánto nos da? A ver si tengo la posibilidad de calcular aquí mismo. Copiar, pegar, imprimir. Bueno, lo voy a calcular manualmente. En este minuto lo voy a calcular aquí con la calculadora de mi celular. Sería... Aquí está el modelo, el que está acá abajo. Sería 1,901,78 por
Chuta, me olvidé la... Estoy en el punto 7. Por 23,09. Por 23,09. Más la constante que es 155,296. Ya, el resultado que me da calcular la presión para una presión de, no me acuerdo, pero el valor que era ahí, me da o sea, para una temperatura que recién mostré para una temperatura de 23,89, el modelo ese que nos entrega esta gráfica me da que la presión es 199,2 y el verdadero valor es 200,9, o sea, hay una diferencia súper mínima. ¿Se dan cuenta? O sea, el modelo, si lo usamos como fórmula, da valores bastante aproximados a los verdaderos, porque entre 199,2 y 200,9, no sé, pues habrá un 2% de diferencia. A ver, ¿cuánto sería? Menos 200,9 dividido por 200,9. No, me equivoqué. Bueno, es 199 menos 200 dividido igual dividido por 200 multiplicado por 100. O sea, me da un error de 0,5%, menos del 1%. Entonces, el modelo, se dan cuenta, funcionó bastante bien. Si yo considero ya este como mi modelo, ya este lo puedo usar para calcular para distintas temperaturas cuánto vale la presión, y es mi fórmula, sin tener que hacer de nuevo el experimento cada vez. ¿Ya? Entonces, para eso es la regresión. ¿Se dan cuenta? La regresión en el fondo es para predecir. Entonces, un modelo, uno lo evalúa a través del R cuadrado. Aquí el R cuadrado es bastante cercano a 1, por lo tanto el modelo es bastante bueno. Entonces, me va a dar valores para distintos valores de temperatura, me va a dar valores bastante aproximados a los verdaderos. Entonces, un buen modelo. Me sirve para predecir. Walter, la Sí, profe. correlación, ¿cómo sería aquí? ¿Positiva o negativa? O sea, perdón, ¿directa o inversa? Sería directa, Directa, ¿por qué? porque va aumentando la temperatura, ¿no? No, pero míralo cuantitativamente, no olvídate de la gráfica, no, mira los números. El coeficiente de correlación lo tienes ahí, el R. ¿Cuánto vale el R? El coeficiente de correlación, el primer dato que aparece ahí. 0,99. Ya, ¿y eso es positivo o Cerca a 1. negativo? Ah, sí, es positivo. Entonces, correlación directa. Si ese R fuera negativo, sería correlación inversa. ¿Ya? Ahora, ¿es fuerte o es débil la correlación? Como fuerte. Fuerte, ¿cierto? Porque casi 1. Acuérdense que mientras el R más cercano a 1, más fuerte es la correlación. Mientras más cercano a 0, más débil la correlación. Y aquí es 0,99, casi 1. Entonces, correlación directa, fuerte. O sea, dicho de otra manera, la presión depende fuertemente de la temperatura. Pequeños valores de la temperatura van a provocar grandes variaciones de la presión. Okay. ¿Estamos? ¿Claudia entendió bien hasta aquí? Esto se ve. Sí, profe. Ya. ¿D'Angeli? Sí, profe. Ya. Bueno, como no hicimos ni un numerito, vamos a quedar hasta aquí por hoy día. ¿Ya?
La próxima clase terminamos con esto de mirar la regresión ya desde el punto de vista cuantitativo del uso del Stagraphic y comenzamos con una dinámica de regresión. ¿Ok? Que la vamos a comenzar en la clase y después yo le voy a dar tiempo para que la terminen fuera de la clase. Y con eso terminaríamos con la materia. Esta es la última materia del curso. ¿Ok? Profe, Sí, dime. ¿podría hacer una consulta del taller de análisis de varianza? ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nos piden con 0,03 de alfa, confianza, y cuando saco la tabla de ANOVA, no, me da 0,05 y no la puedo cambiar. Y ahí como que me confunde porque... Ah, es que ahí tú no necesitas cambiar. ¿Para qué necesitas? El alfa solamente te sirve para compararlo con el p-valor. Recuérdate Sí. que el alfa te sirve solamente para compararlo con el p-valor. Si el p-valor es menor que el alfa, se rechaza. La hipótesis nula, la que sea. Y si no, no se rechaza. Entonces, el alfa no se mete en ninguna parte. El alfa es un dato de referencia nomás. Lo que te interesa a ti es el p-valor que te da el programa. Y tú lo puedes comparar con los alfa que se te dé la gana. Pero el alfa no se mete al programa. Si el p-valor te da 0,05 o 0,01, tú dices ya, y si el alfa fuera 0,02, se rechazaría. Si el alfa fuera 0,03, no se rechazaría. No sé, ¿te das cuenta? Pero el alfa no se ingresa al programa, no se cambia. Ah, ya. Simplemente el alfa es un valor de referencia para compararlo con el p-valor. Y ver si se rechaza o no se rechaza. Claro, profe, pero usted podría decirnos así si en verdad el p-valor es mayor o es menor, porque lo que pasa es que como que no concuerdan nuestros resultados. ¿Cómo si es valor mayor o menor? No te A entiendo. mí me sale un p bastante grande, con 0,99, y a mis compañeros les sale con un valor con 0,00, o sea, menor. 48. Sí, y ahí como que hay una confusión. Y ya revisé mis datos, todo, y Ya, pero ahí como dos la veces. única explicación que puede haber es que en alguno de los dos casos hay un error en los datos. Porque ahí no hay ni una intervención externa, simplemente uno mete los datos y elige la opción de análisis de varianza que corresponda, hace clic y el programa te entrega el p-valor. Ahí uno no tiene ni pito que tocar. ¿Ya? Entonces, si les da valores diferentes es porque los datos son diferentes. A lo mejor, Habrá que revisar ahí. acuérdense que a veces el punto con la coma se confunden, no sé. Entonces, a lo mejor cuando yo tengo, por decir algo, 1.003, si es que el programa tiene el punto configurado como separador de miles, ese no sería el 1,003, sería el 1003. Entonces, para que sea el 1003, tendría que ser el 1,003, no .003. No sé, cosas como esa a veces hacen que se produzcan estos problemas. Pero aquí claramente, como no hay intervención nuestra, uno no hace ni un cálculo, nada, simplemente mete los datos y hace clic. Y el programa te dice, este es el P. Si te da P diferente es porque los datos son diferentes. No hay otra solución. O sea, no hay otra explicación. Claro, profe, ahí sí más o menos entendí. Y el alfa no tiene nada que ver, ¿ya? El alfa es un dato externo, que uno lo tiene de referencia para compararlo después con el p-valor y ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis, nada más. Cuando tú vas a encontrar otras cosas, cuando vas a encontrar intervalos de confianza, ese tipo de cuestiones, ahí tú ingresas el alfa y lo puedes cambiar en el programa, ¿ya? Para ese tipo de cosas, intervalos de confianza y todo. Pero para la ANOVA, para encontrar el p-valor, el alfa no interesa, es un valor externo.
que uno lo tiene solo de referencia para después compararlo con el p-valor que te dé el programa. Profe, ¿Sí? entonces si en la tabla de media yo quiero ver las comparaciones, ahí yo sí tendría que cambiarle el alfa, ¿o no? Sí. O sea, Para ver la tabla de... en la tabla de media tú tienes las medias y al lado tienes los intervalos de confianza. ¿Ya? Para Claro. cada media, ¿cuál es el intervalo que te da? Ya. Si quieres esos intervalos por defecto vienen de un 95% de confianza. Si tú quieres cambiarle la confianza a un 99, o un 98, o un 90, ahí cambias el alfa. Ni un problema. Y el programa te permite cambiarlo. ¿Ya? Hay un cuadrito ahí dice el alfa y tú lo cambias. Pero para la nova, no, la nova, la nova que te entrega el p-valor, ahí el alfa no se cambia, no se mete, no se usa. El alfa lo tienes externamente como referencia para después compararlo con el p-valor que te entrega el programa y ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Ya, profe, y la otra duda es que el p-valor yo lo comparo con el alfa del programa o con el alfa que me da el fabricante. No, pues, el alfa es un dato externo, lo tienes que Ah, tener. ya, con ¿Ya? el... El programa te lo da con un alfa porque tiene que tener un alfa para poder hacer los cálculos, ¿ya? Pero tú Ya, decides cuál es el alfa que vas a usar. Y es el que te da, el que es dato. Y ya, si ya, no es dato, tú te lo das como 005, ya, como dato. ya. ¿Algo más? Profe, entonces, como a mí me salió el P mayor al alfa, la varianza igual me sale mayor al alfa, entonces No, ahí lo que te interesa es el P nomás. El P-valor que te da la tabla NOVA, la tablita esa, al final termina con el P-valor. El P-valor, ¿cómo anda con el alfa? Si es mayor que el alfa que tú estás usando como dato, no se rechaza H0. Significa que todas las medias son iguales. Es decir, y ahí tú verás qué y concluye. allá no es necesario hacer más eso, los Igual hay que análisis. hacerlo, igual hay que Ah, hacerlo. Igual se ah, hacen todas las demás, pero tú ya sabes que en el fondo no influye ese elemento, porque para cualquier valor las medias son iguales, por lo tanto no influye el elemento, pero tienes que ver, hacer todo el resto de los cálculos que hay que hacer, el múltiple rank de test, ¿ya? Hay que hacerlo igual, pero ya sabes que tu conclusión va a ser que no hay diferencias. sea de medios. Ya, ya, profe, gracias. ¿Algo más? No, profe, por mi parte no. Ya. ¿Daniel, alguna consulta? No, profe. Ya, ok, entonces quedamos hasta aquí. Como le decía antes, el jueves tenemos clase, el jueves. El jueves vamos a terminar así de revisar los temas cuantitativos de la regresión, ¿ya? Los cálculos que se hacen en esta gráfica y los análisis. Vamos a comenzar con la dinámica de análisis y regresión, que les voy a dar yo un plazo para terminarla, y con eso terminamos la materia del curso. ¿Ya? Lo que quede antes del otro control van a ser ejercicios solamente. Ya, profe. Ok, nos vemos entonces. Que estén bien, cuídense y acuérdense que a partir del jueves entramos a cuarentena. Cuidadito con andar saliendo a carretear. Ya, chao. Sí, profe, hasta luego. Profe, Nos vemos.